Bienvenidos a Marcas que Hablan TV por Venevisión. Por acá un grandísimo saludo, contentísimo de estar con ustedes. Robert Veiga, pero además acompañado. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Bueno, también súper contento, emocionado además, porque, bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Nosotros, como siempre, bueno, nos encanta conversar acerca no solamente de las empresas, de las marcas, de los negocios, qué está pasando, sino también de algo muy importante y que es un motor además en la economía, no solamente nacional, sino global, que es el emprendimiento, los emprendedores. Y hoy justamente vamos a tener con nosotros a Rodrigo Leperbanche. Rodrigo Leperbanche, pero no, además amigo de la casa, amigo personal de Julio y de mi persona, es el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, AGE, como la conocen muchos, abogado del UCAP, socio fundador de Victum Legal, y vamos a estarnos paseando por esos temas de interés para esos emprendedores que comienzan a dar el paso para todos los temas legales, qué tenemos que hacer, pero también de cómo los gremios pueden apoyar a los diferentes empresarios o jóvenes empresarios en el país. Así que la conversa va a estar buena. Súper buena. Usted que tiene a lo mejor ese emprendimiento, ese negocio, que dar ese paso más allá, pues bueno, esto le va a servir muchísimo. Así que vamos, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Rodrigo Leperbanche, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Venezuela. Bueno, y aquí seguimos entonces en Marcas que Hablan TV a través de la señal de Venevisión con nuestro invitado de hoy, Rodrigo Leperbanche, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Venezuela. Rodrigo, bienvenido acá a Marcas que Hablan. Un gusto tenerte. Bueno, ya habíamos siempre estado en contacto con AGE, pero bueno, iniciando además esta primera temporada de Marcas que Hablan. Bueno, muchísimas gracias. Creo que debemos arrancar con una felicitación, de verdad, que el proceso y todo el proyecto que han llevado desde Marcas que Hablan se denota el trabajo bonito que están haciendo para todo lo que son las empresas y los emprendimientos de este país. Gracias. Bueno, vale, también, por supuesto. Gracias, Rodrigo. Esta es tu casa, ya lo sabes, y creo que es oportuno para aquellas personas que todavía no saben qué es AGE, que comentes tú, como presidente, cuál es esa definición corta, ese pitch que lanzas cuando te preguntan por ahí. ¿Pero qué es la Asociación de Jóvenes Empresarios? Es un sueño que pretende unir a todos los empresarios jóvenes de este país. Y lo está logrando. Bueno, estamos por lo menos intentándolo en las diversas actividades que estamos haciendo, porque AGE no es nuevo. Mucha gente puede identificar a AGE como algo nuevo, pero AGE existe desde el año 2001, porque este proyecto se ha venido llevando a cabo de muchísimas personas que han venido poniendo sus esfuerzos para que el ecosistema de emprendimiento y de jóvenes empresarios del país pueda tener un espacio donde nos podamos reunir, podamos compartir y podamos seguir creciendo, porque eso es lo que pretendemos hacer de la asociación. Esa sería la importancia, Rodrigo. O sea, ¿por qué un gremio de jóvenes empresarios? Bueno, la palabra gremio, te confieso que a mí me hace... Ya empezó el abogado, Julio. Empezó el abogado ahí. No es tanto así, pero sí, al fin y al cabo somos un gremio que pertenecemos además a una Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, porque AGE no es un invento venezolano, AGE existe en 15 países de la región y bueno, y estamos compenetrados y tenemos muchísima comunicación para compartir buenas experiencias, pero la verdad es que la finalidad que tiene una asociación, cualquier asociación, es pretender la unión de aquellas personas que están llamadas a formar parte de esa asociación. Entonces, en nuestro caso, que no lo hay en Venezuela, somos aquella asociación que está llamada a aglomerar a los jóvenes empresarios, porque hay un refrán clásico que es que en la unión está la fuerza, y eso es una realidad más grande que un templo aquí y en Pekín. Sí, totalmente. Entonces, eso nos emociona mucho en ese sentido. Y, a ver, esa asociación que engloba entonces a estos jóvenes empresarios, bueno, y ahí viene una pregunta también. ¿Hasta cuándo uno es un joven empresario? O cuándo, mejor dicho, cuándo dejamos de ser un joven empresario. Julio, tú ya para no. saber si yo puedo tú ya o no puedo y entrar. yo hasta este año. No, o sea, el joven empresario, a ver, ¿cómo puedes pertenecer a la asociación que al día de hoy somos 220 miembros? Eso nos emociona muchísimo porque apenas en enero éramos 110. O sea, hemos tenido un incremento de hasta el doble de miembros, que eso no es el objetivo. El objetivo no es, que pretendemos no es cantidad, sino calidad. Oye, sí, porque para pertenecer a la asociación
tiene que ser menor a 45, entonces, bueno, jóvenes empresarios, todos aquí. No, todavía estamos en la raya. Sí, 100%, 100%, por estándares precisamente de la región. La región es 40, nosotros somos 45 porque, bueno, queremos pretender aún más Claro, unión. que somos más espíritu joven. Sí, aquí el Caribe, la verdad es que en el Caribe yo creo que envejecemos más tarde. No tiene nada que ver con la edad mental, Julio. Sí, debería tener yo varios puedo años estar allí. 20 años más todavía perteneciendo a la asociación. Y bueno, entonces, ¿quiénes son parte de la asociación? Aquellos empresarios, dueños de sus empresas, que estén con las formalidades correspondientes. Bueno, que un empresario mínimo tiene que tener una compañía anónima. Claro. ¿Okay? También aceptamos a emprendedores que aún no han pasado por ese proceso, porque lo que tratamos, el objetivo de la asociación es promover la actividad empresarial en los jóvenes del país. Y de una manera formal, de una manera estructurada. Claro. Pero eso es interesante, Rodrigo, Julio, porque nosotros hacemos una distinción, es una distinción además que hago normalmente en clase, que es esa diferencia entre emprendedor y empresario. ¿Cuál es para la Asociación de Jóvenes Empresarios o para ti como Bueno, y especialista? comerciante también. Sí, bueno, ya comerciante sí, ni siquiera saber que lo un mencioné. comerciante no necesariamente es un emprendedor y que también un emprendedor no necesariamente, o en una primera fase, todavía no es un empresario, ¿no? Esa línea entre emprendedor y empresario nosotros no la tenemos trazado con respecto a su definición. Okay. Nosotros decimos que ¿quiénes pueden ser parte de la Asociación de Jóvenes Empresarios? Primero, personas. ¿Okay? No es la Asociación de Jóvenes Empresas. Entonces son empresarios, y los empresarios, ¿quiénes son? Aquellos que lideran las empresas, que son los dueños de las empresas, que tú lo verificas a través de las formalidades de su documento constitutivo. Claro. Pero ¿quiénes también son empresarios? Los altos ejecutivos de las compañías, que los queremos atraer además a la asociación, porque mientras más estemos unidos dentro de un propósito que es promover el emprendimiento y el empresariado en el país, consideramos que podemos aportar hacia la sociedad. Y ahí viene la respuesta a la pregunta original. ¿Para qué sirven los gremios? ¿Para qué sirven las asociaciones? Oye, son temas ad honorem que uno hace porque uno tiene sus negocios y uno participa en estos temas por pasión, por vocación y porque considera que efectivamente puedes trascender y efectuar cambios dentro de la sociedad en función a dar herramientas, promover actividades de integración y de networking, porque lo necesitamos. Porque, bueno, ¿quién mejor que ustedes para ejemplificar lo difícil que es el camino del emprendimiento y del empresario? Entonces, Qué interesante, Rodrigo, algo que mencionaste y es algo que me llamó mucho la atención. Bueno, estaba en contacto con AGE, me parece fascinante todo lo que hacen. Esa distinción de que hasta hace nada hay una gran etiqueta que los empresarios eran los dueños. Pero y esto está cambiando en el mundo, y es porque realmente los equipos agarraron muchísima importancia en las diferentes áreas, ya sea empresarial, académico, emprendimiento. Y estas personas que tienen ya carrera en corporaciones, que tienen cargos grandes a nivel empresariales, también pueden ser considerados empresarios porque están allí en la candela, están en el día a día. Es decir, usted que está viendo esto y tiene un cargo, bueno, no porque no sea el dueño, no significa que no pueda estar catalogado de empresario. Claro, porque, a ver, dentro de la dinámica que hemos tenido en el país, los jóvenes hemos tenido que asumir unos cargos y unos roles de liderazgo en las empresas ya constituidas. Claro. No todos los empresarios y emprendedores son aquellos que se tomaron el atrevimiento y la aventura de iniciar sus propios negocios. No, empresario también es aquel que tiene que capitanear un barco como lo puede ser Venevisión, por ejemplo. Claro, entonces, totalmente. esas personas las queremos atraer a la asociación porque son igual de empresarios de lo que puede ser uno, que es el propietario de su compañía. ¿Y sabes a quién también estamos tratando de atraer? A tus estudiantes. A tus estudiantes, y eso sí son los que podemos catalogar de frente como emprendedor. Si uno puede hacer una distinción entre emprendedor y empresario es aquel que no ha pasado por el proceso de formalización. Y eso sí, perdón por romper ahí la teoría. Como buen abogado, ahí sí nos podemos subsumir a lo que te establece el artículo 2 del Código de Comercio, que te define qué es un comerciante. Entendido de qué es un comerciante, entendido como empresario. Entonces, pero ¿qué es lo que estamos tratando de hacer dentro de la asociación para no queremos tener estas distinciones? Porque creo que por mucho tiempo ese tema de las etiquetas. Yo soy más empresario, no creo que sea un tema que valga traer a colación, porque aquí lo que estamos tratando de hacer es sumar. Claro. Eso es. Sí, pero yo no lo veo, no sé cómo lo ven ustedes, yo no lo veo sí, efectivamente antes se hacía por tener una distinción y por quizás incluso restar o dar cierto nivel a alguien u otro, pero
Pero sí creo que es interesante que sepa cada quien dónde está, primero porque desde allí puede aportar, es decir, todos somos importantes, pero el empresario no va a poder aportar, por ejemplo, la frescura creativa que trae un estudiante. Claro, totalmente. O un emprendedor, más bien de repente le puede decir cómo está moviéndose ahora la cosa porque tú estás como constituido en unas horas de vuelo, que estás en una rutina metido. Es una dinámica, sí, incluso mucho más estructurada y a lo mejor justamente esa... Te puede aportar, sí. Tanto a nivel de innovación, a nivel de nuevos modelos de negocio o de nuevas formas justamente de cómo llevar a cabo el negocio al final. Totalmente, totalmente. Y eso suma, eso no quita de que nosotros no vamos a dejar de ser la Asociación de Jóvenes Empresarios. Claro, genial. Para pertenecer a la asociación no es por invitación, como ciertas personas me han dicho, sino no. Pueden... No es una secta, o sea, no, la cosa ahí no... a través, pero no es una, evidentemente no es una secta, pero hay unos requisitos de entrada. Importante, claro. Que son, bueno, debe ser empresario. Claro, O claro. emprendedor, Sí, sí, porque sí. si no, hay otras asociaciones que tienen otros objetivos que pueden aglomerar a personas distintas a lo que nosotros Y estamos sobre llamando todo a hacer. está hecho más en cuanto a la forma, ¿no? En cuanto a la estructura, porque más allá del negocio, bueno, siempre que sea lícito, me imagino, Claro. pero más allá del fondo, en cuanto a la forma, que tenga una compañía, que tenga una estructura fiscal, que tenga una estructura Igual, también chicos, interna. vamos a seguir conversando de esto, pero tenemos que ir a un corte. Vamos a seguir profundizando en qué está pasando en la Asociación de Jóvenes Empresarios, cuál es la importancia, qué está pasando allí. Y además, a mí me interesaría mucho conocer la experiencia de Rodrigo como abogado a través de su firma. Usted sigue aquí en Marcas que Hablan TV. Ya regresamos acá en Venevisión. De regreso en Marcas que Hablan TV, hoy con un invitado, un gran amigo, pero además experto en diferentes temas de empresas. Y es que estamos con Rodrigo Leperbanche, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios AGE. Rodrigo, nos paseamos por un poco entender qué es AGE, a quién agrupa, pero hay mucha conversación pendiente, ¿no, Julio? Sí, además tú eres abogado, Rodrigo. Ciertamente. Emprendedor también. No se le nota, Sí, Julio, Y no se le empresario. nota. Sí, tiene sus dejos ahí. Ahí de abogado. Eres abogado, eres emprendedor, eres empresario Y docente. y docente también. ¿Cuál tiene más peso? Bueno, evidentemente abogado de formación y abogado de la empresa a la cual yo formo parte de la asociación es Victum Legal. Ok. Mi compañía que la constituí hace 2 años y medio conjuntamente con mi socio Asael Socorro, y esa compañía es una compañía que presta servicios legales y bueno, normalmente le llamamos escritorio jurídico, pues. Entonces, eso como predominante, y eso me ha llevado a tener la fortuna de dar clases desde el año 2015 en la Universidad Católica inicialmente, y ahorita, bueno, compartimos en la Universidad Metropolitana. Y la verdad es que el sueño de poder aportar al país a través de la docencia debe ser es uno de los highlights. Y bueno, esto deriva en ser empresario por la aventura de constituir la propia compañía e iniciar un negocio en Venezuela. Oye, Fíjate. Ajá. Qué buena pregunta esa, Julio. Quería, antes de que sigas en la pregunta más profunda, quedarme aquí porque es o sea, está siendo más común, pero realmente en otros países es lo más común que los empresarios prestemos parte de nuestro tiempo a la academia. ¿Qué tan importante ves esto y cómo crees que impacta si ves que es diferente tú que lo vives? A ver, para mí, la docencia me llevó a ser la persona que soy hoy. A mí me dieron la oportunidad apenas a los 25, 26 años de empezar a dar clase de Derecho Civil 1 en la Universidad Católica y me presento a mis 25 años con un salón de 90 estudiantes. Con Aguilar Gorrondona. Bueno, con Sí, Aguilar ¿verdad? Rondona era precisamente la doctrina que utilizaba. Pero, a ver, yo le decía a mis estudiantes, esas clases los jueves de 7 a 10 de la mañana son las que me llevaban a ser feliz, de verdad. Porque, bueno, es un tema de vocación. Y esa misma vocación es la que te lleva a involucrarte en actividades como es la Asociación de Jóvenes Empresarios. Eso que tú le puedes aportar de regreso a la sociedad mediante los distintos vehículos que se te prestan. Y para mí, la docencia ha sido ese vehículo y ha sido un sueño, me mantiene activo desde el punto de vista intelectual con respecto al desarrollo, porque los abogados tenemos que estar estudiando toda la vida. Entonces, te mantiene cercano a la juventud, precisamente, que eso es la flor de la vida. Entonces, para mí la docencia es una pasión y una oportunidad increíble que se me ha presentado y por eso
Si me pone, yo soy abogado, Docente y empresario. Y bueno, y empresario. Muy bien. Sí. Fíjate que uno de los puntos claves de caras al emprendimiento, de caras a cuando uno está abriendo quizás un negocio o creando su marca, son los aspectos legales. ¿Cuáles consideras tú, Rodrigo, que son claves a la hora justamente, o qué cuidar uno como emprendedor o como creador de un proyecto en la parte legal? ¿Qué es lo primero que tiene que empezar a fijarse y qué justamente, o cuáles son esos primeros pasos que no puedes dejar de hacer para que tu proyecto, bueno, efectivamente tú me estás diciendo que yo como emprendedor tengo que estar pendiente también de la parte legal. Parece mentira, pero sí. A ver, y aquí sí vamos a tratar de hacer un ejercicio dogmático. ¿Ok? O sea, porque mucha gente cree que es solamente abrir la compañía. No, pero... Y algunos ni siquiera abren compañía. Abren Exacto. una cuenta de Instagram. Pero... Eso puede ser, no nos vayamos a unas formalidades tan cuadradas en ese sentido. Lo primero que tiene que tener claro un emprendedor o un empresario desde el punto de vista legal se puede subsumir en cuentas claras conservan amistades. Porque los negocios, hay ciertos negocios que son unipersonales, son firmas personales. Pues la mayoría de los negocios se llevan a cabo a través de sociedades. La gran mayoría, sí. La gran mayoría, donde se unen personas que tienen distintas habilidades o distintas personas que van a hacer una inversión en el desarrollo de un negocio. Y lo más importante desde el punto de vista inicial es que estas personas tengan claras cuáles son sus aportes, sus responsabilidades, antes de involucrarse en determinar si constituyes una compañía anónima, si constituyes una... Pero eso es los acuerdos. fundamental. O sea, ¿cómo vamos a repartir esto y qué va a hacer cada quien? Eso es fundamental y eso es algo que los abogados también nos olvidamos de esa parte preliminar y nos vamos ya directamente a la parte formal que es, bueno, vamos a formalizar este tema mediante una compañía anónima. No. Primero, claridad. Y segundo, bueno, si mucho te va a salir mucho más barato y eficaz tener un amigo abogado empezando el negocio que llamarlo cuando estés involucrado en un problema. ¿Okay? Claro. Ahí sí eso es fundamental y es una recomendación que nosotros desde la firma estamos tratando de propugnarla, porque ¿por qué nace Victum Legal? Primero porque vemos una oportunidad dentro del mercado de ser distintos, de ser proactivos, de prestar servicios legales de una manera disruptiva y competir en un mercado como lo es el mercado de prestación de servicios legales en Venezuela. Y la verdad es que estamos gozando un pullero, pero precisamente tratando de ofrecer alternativas y soluciones para los empresarios de este país que sean distintas a esa figura que tenemos los abogados, que es un poco distante. Estamos tratando de cambiar eso. Y en AGE, ustedes también ofrecen ese acompañamiento más allá de Victum, pero AGE como asociación a estos empresarios le ofrecen ese acompañamiento, esa asesoría. O sea, mira, si tengo a lo mejor un problema legal o tengo lagunas o tengo sencillamente porque muchas veces pasa también, aunque no excusa el incumplimiento, el desconocimiento, pero a lo mejor, mira, por no saber puedo caer en fallas y errores, ¿no? Totalmente. Y ahí tenemos dos temas que hemos venido desarrollando y aquí vamos hilando dentro de la conversa. Aquellos emprendedores que quieran ser parte de AGE y tengan un proyecto andando, pero no tienen la formalidad de una compañía anónima, ellos pueden pertenecer a la asociación y se les brinda los 10 escritorios que forman parte de la asociación, empresarios que forman parte de la asociación, y te dicen, ok, en 6 meses vamos a regularizarnos, porque el objetivo de la asociación es promover la actividad empresarial en los jóvenes del país, pero ¿cómo lo hacemos? A través de actividades de formación. Correcto. Entonces, la actividad de formación, nosotros tenemos unos comités, ¿okay? Y dentro de esos comités está el comité legal, donde nos reunimos cada 2 meses y tratamos de proveer herramientas. ¿Cuáles son las mejores herramientas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales? ¿Cuáles son las mejores alternativas para la protección de la marca? Hablando de esto, o sea, ¿qué es otra cosa fundamental que tiene que hacer el emprendedor cuando está arrancando? Proteger su marca. Pero para proteger su marca, no es solo la marca, se puede proteger hasta el código de la aplicación que se está desarrollando. Porque resulta ser que el 15% de la asociación son desarrollo de base tecnológica. En la asociación tenemos a la mayoría de las personas que pasan por este canal, por ejemplo, y nos genera muchísimo orgullo. Entonces sí, evidentemente dentro de nuestro objetivo, que es promover la actividad empresarial de los jóvenes del país, lo hacemos a través de actividades de formación para brindarle herramientas para que las compañías
a través de su formalización, puedan crecer dentro de un entorno como el venezolano. No, y ese primer paso que acabas de mencionar, Rodrigo, es importantísimo y yo creo que la gente no lo bloquea. Todas las empresas familiares están asociadas a los emprendimientos. Normalmente los emprendimientos, como tú dices, nos unimos 2 amigos, 3 amigos, creamos algo y se convierten en empresas familiares. Y aquellos que estudiamos empresas familiares, las empresas familiares, usted que está ahorita viéndonos y está arrancando ese emprendimiento con un familiar o con un amigo, realmente el éxito está asegurado es cuanto más claro estén las cosas. Claro. Y esa es una conversación que puede ser incómoda o pareciese incómoda, pero que realmente se vuelve menos incómoda de lo que está pensando y le va a asegurar mucho éxito totalmente en el futuro. Claro, y ahí, perdón, te tomo, es que ¿qué es el derecho? Y aquí sí no me voy a poner muy técnico en este sentido, pero el derecho lo que hace es regular las relaciones sociales. Claro. Y las relaciones sociales son relaciones, que hay que regular las relaciones entre los players de la economía, chévere, pero regular las relaciones entre las partes dentro de una sociedad, pero eso no es distinto a la regulación de las relaciones como las relaciones de amistad, las relaciones de amor, las relaciones de trabajo, todo parte de un tema de confianza, de claridad, y no hay nada más claro que lo que dejas en blanco y negro precisamente. Claro. No, y si hablamos de emprendimientos, por ejemplo, para entrar en créditos de emprendimiento o estas diferentes formas o vehículos que tienen los bancarios, que hay varios en el país, usted tiene que tener un registro mercantil. No vamos a obviarlo. El registro mercantil es necesario. No, totalmente. O sea, a ver, 80% de las compañías de emprendimiento que nacen quiebran en sus primeros 5 años. Y en gran parte es por la ausencia de estructuración de la misma. Y la estructuración se da desde el punto de vista gerencial, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de ventas, de marketing. Pero tiene que haber un bedrock, tiene que haber un fundamento, una fundación de la compañía, que no es otra cosa que las formalizaciones de ley que te derivan a ti en una serie de obligaciones entre las partes. Entonces ahí empieza a crecer. Y lo que sí tienen todas esas compañías que sobreviven son estos aspectos que se tienen que considerar. Bueno, la conversa está buena, Julio, pero aquí todavía faltan bastantes temas. Tengo varias preguntas. Esperemos que usted esté anotando allí. De hecho, una de ellas, muy importante, es sobre eso. ¿Cuáles son esos obstáculos o cómo desde AGE y desde tu experiencia, Rodrigo, no solamente como director o presidente de AGE, sino también en tu experiencia como empresario y como emprendedor, cuáles son esos principales obstáculos que has detectado justamente o que son muy comunes a la hora de crear un negocio? Pero vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos acá en Marcas que Hablan TV con Rodrigo Leperbanche, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Venezuela. Quédese ahí con nosotros que ya regresamos. Bueno, y aquí seguimos con Rodrigo Leperbanche. Esto es Marcas que Hablan TV a través de la señal de Venevisión, en una conversa interesantísima, bueno, sobre esto del emprendimiento. ¿Con qué se come esto? ¿Cómo va transitando ese arduo camino del emprendedor, ¿no? Sobre todo desde la parte legal, y además recordamos que Rodrigo es el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, pero forma parte de los fundadores de Victum Legal, esta firma que apoya y que nace además, tú dijiste, Rodrigo, para apoyar desde una manera pues mucho más amigable, llevando la legalidad a estos jóvenes empresarios o a esas personas que no lo vean con tanto recelo. Sí, y ahí Victum Legal nace precisamente previendo una oportunidad que representa el país. El país, Venezuela, es sinónimo de oportunidad. Entonces, dentro de esa oportunidad que la están viendo los más de 220 miembros de la Asociación de Jóvenes Empresarios, también la está viendo el propio empresario del país. Y bueno, nosotros nos dedicamos a acompañar a los empresarios y también a los emprendedores en la toma de decisiones asertivas en sus negocios, apoyándolos con respecto a conducirlos dentro de lo que es el marco legal, prever de que las relaciones precisamente queden debidamente registradas con sus proveedores, con sus clientes, con sus trabajadores, entre los propios socios y bueno, y tener esa seguridad que debe tener toda compañía. Y ahí atajando un poquito a la... Retomando ahí la pregunta que teníamos pendiente. Correctamente. Porque ¿cuáles son los retos que tienen los empresarios en este país? El principal reto es recursos humanos en este país. El talento humano, ¿no? Sí, se nos fueron nuestros pares. Por un lado, representa una oportunidad porque no se dejan de requerir servicios y bienes dentro del país que nosotros salimos y ocupamos esos espacios. Pero por otro lado, dentro de nuestras organizaciones,
se ve esa merma, entonces se ha visto reflejado de que hay una buena oportunidad de juntarse, unirse. Entonces, claro, lo mismo que hacemos de la asociación, lo hacemos desde la firma, donde nos pretendemos unir a las compañías, ¿okay? En sustitución de esos recursos humanos y ese capital que puede ser que no esté disponible al día de hoy para acompañarlos en la toma de decisión. Entonces, eso es un obstáculo importantísimo. Y el segundo obstáculo, que sí lo dicen casi todos los invitados que pasan por acá, bueno, es un tema de financiamiento que se viene trabajando, pero para llegar al eventual financiamiento, y aquí seguimos. Tienes que cumplir, claro, una serie tienes que tener tu carpetica. Claro. Tienes que tener tu carpetica, y cuando nos referimos a tu carpetica es que tienes que tener una formalidad dentro de tu negocio a los fines de poder crecer. O sea, eso no lo decimos desde los abogados, eso lo decimos desde la propia asociación, donde precisamente tratamos de acompañar y promover el emprendimiento del empresariado. ¿Y qué tan difícil es ese levantamiento de capital acá en Venezuela? Es retador. Buen adjetivo. Esto es un buen adjetivo. Yo diría titánico. Es retador, es titánico, pero está. Sí está. Sí. O sea, porque al final todos tenemos ideas o hay mucha gente con un proyecto de negocio, con una idea de crear una marca, pero bueno, obviamente... Yo creo que una de las cosas principales es creértelo y además entender que como son tan pocos los que se lo creen y además es tan pocos los que lo intentan, que tienes más oportunidades. 100%. Esas pocas oportunidades quizás tienes más oportunidad de aprovecharla, valga la redundancia. Mira, algo interesante, Rodrigo, que sucede en AGE, yo que estoy allí también presente, es que me parece fascinante la manera como entre los diferentes miembros hay una duda y todos responden, ¿no? Hay como una solidaridad. ¿Tú crees que esto ya venía pasando en Venezuela? ¿Crees que es algo nuevo? Y además, si es algo nuevo también, no solamente por un tema país, sino que antes más bien yo veía a mis padres en la empresa familiar que éramos bien como más recelosos. Con la información. No compartían tanto como habían resuelto con la algo. Competencia, porque imagino que hay competidores dentro de AGE. ¿Cómo ves eso tú? Que además lo vives desde allí, desde la junta directiva. Yo lo veo como la consecución del sueño. Porque precisamente la asociación lo que busca es eso. Una asociación civil sin fines de lucro, apolítica, que busca conglomerar a los jóvenes empresarios del país a los fines de promover el empresariado en temas de formación y de networking. Pero ha cambiado, Rodrigo. Es decir, Sí, ¿crees que antes claro, no era así? Porque digo esto además porque si usted nos está viendo, no tenga miedo a preguntarle a ese otro emprendimiento que se parece a usted o a otro empresario, a esa persona que está haciendo algo, y tampoco tenga miedo a compartirle, porque de repente en ese compartir potencia su misma idea o cómo lo está solucionando o descubre una nueva. Es que nosotros hemos tomado eso como política y como práctica, y además, cuando digo que es la consecución del sueño, porque que tú hagas esta referencia, eso lo que dice es que estamos haciendo el trabajo correspondiente dentro de la asociación, porque efectivamente eso es lo que está pasando. Los jóvenes empresarios del país, y así lo revelan las encuestas que hemos realizado internamente, están asumiendo las prácticas corporativas del futuro. Porque nosotros no somos el futuro, sino somos el presente. Y esas prácticas corporativas son colaboración, equipo, delegación, crecimiento. Entonces, y no solo dentro de la propia compañía, porque esto es un país que está dispuesto para nosotros, para los jóvenes, es nuestro país, pero sabemos que si cada quien se pone en su esquina, tan sencillo como no vamos a poder labrar en función a un objetivo, que es el crecimiento de este país, que da para todos. Aquí aquí hay comida para absolutamente todos, y eso lo sabemos de la asociación, lo promovemos de la asociación y lo estamos viviendo, donde propios competidores se comparten sus mejores prácticas, nos integramos entre nosotros, y bueno, y es lo que estamos haciendo desde lo que es el proyecto que estábamos comentando de Core Group. Sí, importantísimo, vamos a hablar de eso. Que es una alianza de compañías donde sin mayor recelo, donde puede existir competencia en ciertos temas, nos unimos porque sabemos que hay una necesidad latente justamente sobre todo en los emprendedores o también en los empresarios. No, ustedes cuéntanos un poquito de este Core Group, que nace a partir de AGE, ¿no? De la unión y de la alianza y del encuentro justamente de estos diferentes especialistas y empresas dedicadas a brindar servicios. Totalmente. Core Group somos una alianza de empresas que busca potenciar emprendimientos de base tecnológica. Yo le agregaría de grandes empresas. Sí. Porque hay gente muy, muy valiosa. Y estas ¿Quiénes están? Estas empresas que decidimos aliarnos son
Avilatec, en cabeza de su socio fundador, miembro de la asociación Luis Eduardo Bello, Ventana Digital con Juan Lemo y Manuel Tilen, BAM Consulting con Isa Hernández, Ecoanalítica con Adrúbal Oliveros y Jesús Palacios y Victum Legal. Entonces, estas 5 compañías donde tienes desarrollo de plataformas de tecnología, desarrollo de Big Data, desarrollo de la marca, desarrollo del plan financiero y desarrollo del plan legal. Nosotros de manera en conjunta, como una consultora, procuramos prestarle servicios a aquellos emprendimientos que están naciendo o que ya están emprendiendo, donde procuramos dar una solución 360 a esos desarrollos tecnológicos que se están llevando a cabo en el país de manera impresionante. No, y hay una gran enseñanza porque en el mundo las alianzas son lo que están moviendo no solamente emprendimientos, sino a las grandes empresas. Uno ve firmas de altísimo nivel buscar alianzas con otras para atacar nuevos públicos, para generar nuevos productos. Creo que en Venezuela todavía estamos apenas comenzando en esto y es realmente como se está moviendo el mundo. La competencia está tan reñida que es a través de alianzas donde puedes lograr grandes cosas. Totalmente. A nivel tecnológico, fíjate que me llamó poderosamente la atención porque, bueno, parte quizá del corazón de Core está enfocado justamente en empresas de tecnología, ¿no? ¿Cómo está ese universo de empresas de tecnología en Venezuela? Porque quizá mucha gente dice, bueno, en Venezuela quizá empresas tecnológicas, startups, están sí, pasando, se está ocurriendo. Luchamos normalmente con esta etiqueta aquí en Marca Tal cual, que aquí a lo mejor la gente cree que aquí solo se procesa materia prima o que solamente hay productos finales de entrega tangible al consumidor o servicios, pero tecnología en Venezuela. ¿Qué está pasando y cómo has visto ese universo, sobre todo además de la visual de AGE y de Core? Eso es interesantísimo porque, ponte a ver, este país sufrió unas circunstancias económicas que derivaron en una caída del Producto Interno Bruto. Entonces, eso fue del 2014 al 2019, digamos. Pero la tecnología en el mundo no dejó de transcurrir durante todo este tiempo. Entonces, los emprendimientos tecnológicos son los que están liderando ahorita, dentro de todos los análisis que se han hecho, el sector líder en Venezuela, el sector tecnológico. Qué bien. Porque tú traes una base de tecnología a los fines de precisamente prestar servicios y proveer soluciones. Y ahí tenemos ejemplos de la Guagua, tenemos los ejemplos de Vicua, tenemos los ejemplos de Pedidos Ya, de Cachea, que son los que están, y somos puros jóvenes empresarios que estamos liderando ese tema. Entonces, es una realidad. Rodrigo, yo quiero hablar un poco para entender cómo además, si usted está allí, nos podemos ayudar, nos queda poco tiempo. ¿A dónde puede llegar AGE y qué necesita AGE para llegar comparado con las asociaciones de jóvenes empresarios de otros países? Que la gente crea. La gente no solo tiene que creer en sus proyectos y en sus negocios, sino tiene que creer que a través de las asociaciones de personas que nos apoyemos en los negocios que estamos haciendo, se puede llegar más rápido. Y esto es interesantísimo porque en Venezuela en particular el tema de las asociaciones es álgido. O sea, hay unas etiquetas allí que hay que empezar a quitar. Sí, pero nosotros siendo jóvenes, siendo frescos, queremos promover precisamente donde sea un espacio de seguridad para nosotros los jóvenes empresarios y que eventualmente podamos también incidir en la recuperación de este país. Exacto, eso pasa en otros países. La Asociación de Jóvenes Empresarios tiene participación activa en las estrategias del país. Siempre, y nosotros estamos llamados a ello. Pensando además en esa máxima de que, bueno, ya saben, solo puedes llegar más rápido, pero unidos llegas más lejos. Muchísimo más lejos. Es así. Seguimos acá con Rodrigo Leperbanche, presidente de AGE, Asociación de Jóvenes Empresarios. Esto es Marcas que Hablan TV a través de la señal de Venevisión. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Marcas que Hablan TV. Por acá Julio Montoya, Robert Veiga, pero además Rodrigo Leperbanche, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, en una conversa buenísima que particularmente estoy esperando que esté tomando nota de esas, bueno, diferentes cosas que suceden a los empresarios, a los jóvenes emprendedores. Y cómo usted puede comenzar a prevenir muchas cosas. Rodrigo, nos hemos paseado por la Asociación de Jóvenes Empresarios, por Victum Legal, por Core Group, diferentes actividades que tienes y la conversa ha estado increíble. Fíjate que una de las cosas, Rodrigo, que me parecía interesante, que conversábamos en la entrada anterior, era justamente el tema o la importancia de esas alianzas, de esa reunión justamente de buena forma y con grandes expectativas pues, de los empresarios, de los emprendedores. Pero fíjate que ustedes
como jóvenes emprendedores, llega un momento en que hay un corte, ya no soy un joven emprendedor, ya no soy un joven empresario, perdón. Entonces, ¿cómo luego ese joven empresario, cuando pasa quizá a una siguiente categoría y posiblemente pasa a otro gremio o a otra asociación, cómo es o cómo está establecida en estos momentos esa también alianza con los empresarios ya de larga trayectoria, de larga data, que son más antiguos? ¿Hay alguna alianza con alguna en específico o en general con todas las que hay? ¿Cuántas hay quizá en este momento en Venezuela activas? Excelente tu pregunta, Julio, porque si nosotros procuramos las alianzas dentro de nuestros miembros, dentro de las empresas que están representadas por los empresarios en la asociación, nosotros hemos hecho lo propio con las distintas instituciones y asociaciones que están en el país, porque no hemos buscado alianzas solo con asociaciones como, bueno, naturalmente, Fede Cámara, CONAPRI, sino también con todos aquellos ecosistemas que se están creando en el país en promoción de los emprendimientos y los empresarios. Y no solo ello, hemos procurado alianzas con el sector público, ya que si vamos a hablar de verdaderas alianzas que promueven los países, la necesidad de alianza del sector público y privado es no solamente inevitable, ineludible y necesaria. Además. Hablamos de la gran triada de empresa, Estado, sociedad. Claro. Y es aquí y en todas partes del mundo. No, o sea, y eso es una realidad. En las oportunidades que hemos tenido de participar en distintos congresos y foros internacionales en representación del joven empresariado en Venezuela, todos los congresos internacionales giran en torno a la unión del sector público y privado para el desarrollo de las sociedades. Entonces nosotros estamos representando precisamente al sector privado, en este caso, en los jóvenes empresarios que estamos thriving the economy, porque eso sí se tiene que decir, estamos siendo los sectores de crecimiento y las empresas que están creciendo de manera más acelerada son las de los jóvenes empresarios, donde no es azaroso que los jóvenes empresarios tenemos más propensión a invertir en Venezuela que el empresario tradicional. ¿Vemos el riesgo diferente, Rodrigo? Vemos el riesgo diferente. O el sentido de la oportunidad. Vemos el riesgo como una oportunidad. Tenemos quizás herramientas que nos ayudan a ver las oportunidades diferentes. Por nuestra propia Pero sí es interesante eso porque además, vuelvo e insisto, a través de la Asociación de Jóvenes Empresarios es un gran ejemplo que ustedes hacen en casa para poder proyectarlo a los demás. Esa pregunta que hace Julio es oportuna porque ustedes tienen además un consejo consultivo de personas que no forman parte de esto. Y es que en el mundo pasamos de tener empresas con dirigentes o líderes de generaciones muy mayores. Ahora hubo un momento que en el mundo había muchos jóvenes y ahora se habla de las empresas transgeneracionales. Atención, porque si usted está apenas armando su equipo, tenga en cuenta esto, tiene que haber generaciones de todo tipo. Algunos traen nuevas ideas como lo que estamos hablando, pero también las generaciones de más experiencia traen justamente experiencia. Totalmente, totalmente. Y en eso consiste la generación de negocios. ¿Okay? Porque empresario, emprendedor, joven... Aquí venimos a generar negocios, promover el empresariado, porque los valores del empresariado del sector privado son fundamentales para la sociedad, porque precisamente son aglomeración de personas que lo que hacen con sus empresas es aportar a la sociedad. No solo con respecto a la venta de un bien específico, la prestación de un servicio, sino todo lo que genera la empleabilidad, la sostenibilidad y el manejo precisamente de los valores empresariales. Y se divierten ahí en AGE. No goza un puñero. Claro, Sí, vale. en marcas que hablan Claro. también nos divertimos y nos gusta además que los invitados se diviertan. Por eso siempre tenemos, Rodrigo, unas dinámicas que siempre hacemos con nuestros invitados. Yo casualmente tengo por acá, bueno, los cargo conmigo siempre cuando salgo. No sé cómo se inspira. Mis lápices de anotaciones, de apuntes. Una pequeña cantidad, una cantidad apropiada para tener en el bolsillo. Este es un jueguito que tenemos, Rodrigo, para ver además también las habilidades motoras finas de los empresarios. No, y Vamos a ver si del los presidente de la tienen. Asociación de Jóvenes Empresarios en particular. Exactamente, mira, agarra aquí. Le explicas tu Rob. ¿Tú sabes ese jueguito? Sí, el de claro. los 5 lápices. No, Si usted no se lo si sabe, tú tienes los lápices, ¿cómo no voy a saber yo el juego? Aplíquelo en su casa o en Ajá. su empresa. Son 5 lápices para cada quien. 1, Ok. 3, 4. Hay que saber contar. 5, Gracias. 5. Aquí me falta Bueno, uno. primero al invitado. aquí. Falta uno. Ok. 1, 3, 4. ¿Cuánto tienes ahí? Yo creo que tengo aquí los míos. ¿Será que se te quedó alguno en el bolsillo, Julio? No. Deja de estarme robando los lápices. No, falta Bueno, uno, pero este es falta un sencillito, lápiz. fíjate. Básicamente Yo lo hago es con 4. con los... A ti te falta un dedo. ¿Tú no eres mucho un dedo? No, todavía no. Mira, básicamente con los dedos de cada mano tienes que agarrar
los 5 lápices. Ok. ¿Ok? Sin que queden dedos libres y obviamente sin que queden lápices libres y levantarlos. Vamos a ver si lo podemos tú vas a hacer. hacer una demostración Vamos a hacerlo ahorita. aquí. No, los 3 al mismo tiempo. El primero No, que yo hago lo la logre. demostración, mira, es así, 1, 2, 3, A ver. así, y levantarlos, pues. Ok. Bien, bueno, entonces vamos a arrancarlo con... Ok, vamos a ver. Ah, ¿ya arrancamos? Claro. Ah, no, hasta luego. Yo no tengo tantas habilidades motoras finas. Yo gané, pues. No, las habilidades motoras Aquí. mías están en una deficiencia más o menos Bueno, importante. pude, no era por tiempo. Yo Si gané. lo lograbas en un segundo. No, era quien lo lograra primero. pues. Mira, aquí está el que te está faltando a ti, Robert. Exactamente, Este es los tuyo. con 5 de Sí, verdad. qué Ya lo casualidad hice. que apareció y a él le sobró uno. No, ves, entonces más o menos la dinámica pasa por esto también, ¿no? Bueno, Eh, o sea- bajo esta dinámica estamos muy bien. Oye, Rodrigo, de verdad queremos agradecerte. Prueba no superada. Agradecernos, sí. Porque podemos analizar. Yo creo que esos lápices que tú cargas Hay para que- encima se pueden- Sí, ¿verdad? hay Yo creo que hay que podemos. ver qué está Menos mal que pasando no ahí, tenían Julio. punta. Hay que ver. Rodrigo, queremos de verdad agradecerte por tu tiempo, además por el trabajo que estás haciendo desde la Asociación de Jóvenes Empresarios, pero además como docente, como venezolano en particular. Creo que es una gran enseñanza traer personas como tú para acá, porque siempre podemos hacer algo más. Eso que usted está empezando o que ya tiene rato haciéndolo, puede agregarle algo más por los demás y puede generar alianzas, puede generar muchas cosas. De la Asociación de Jóvenes Empresarios son unos grandes amigos. Esta es su casa, ya lo sabes. Sí, aliados, además, parte de estas alianzas correcto, justamente, correcto. que se generan. Igualmente, Rodrigo, agradecido. No sé si quieres dar una última reflexión a estos empresarios o a esas personas que quieren aventurarse en el mundo del emprendimiento. Bueno, agradecerles a ustedes por ser un medio de difusión nuestro, propio, en virtud precisamente a que son parte de la asociación, y hacer un llamado a todos aquellos jóvenes empresarios del país a que formen parte de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Tenemos un equipo dispuesto para integrarlos dentro de la asociación. Estén muy pendientes de nuestras publicaciones y los invito a soñar. Los invito a soñar en un país posible, los invito a soñar en un país de empresarios, los invito a que unidos y juntos podamos conseguir todo el cumplimiento de nuestros sueños. Totalmente. Además, es un país de oportunidades, un país donde todavía hay mucha tela que cortar, hay muchas cosas por hacer, hay muchos negocios todavía El crecimiento está apenas arrancando. El país es nuestro y nos tenemos que creer para precisamente sentirlo y poder disfrutar el camino dentro de esa creencia de que podemos hacer y marcar una diferencia notable en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia y consecuentemente en la vida de la sociedad. Gracias, Rodrigo. Gracias. Y gracias a ustedes por estar en sintonía con nosotros en Marcas que Hablan TV por la señal de Venevisión. Es un gusto siempre poder compartir con grandes invitados como es Rodrigo Leperbanche y por supuesto con ustedes, con sus preguntas. Nosotros estamos muy dispuestos a seguir atendiéndolas y en comunicación con ustedes a través de nuestras redes sociales. Así es. Muchísimas gracias por su sintonía, por acompañarnos. Y bueno, muy pendientes que venimos con más episodios de Marcas que Hablan TV acá a través de la señal de Venevisión.